Amén. Paz y gracia, familia Elohim. Esperamos que la gracia del Señor esté en su hogar, en su recámara, en su sala, donde quiera que esté sintonizándonos. Es un placer y es un gusto poder exponer la palabra que el Señor pudo poner en mi corazón, y también que ustedes ojalá reciban esta palabra. Y si esta palabra les impacta tanto como me impactó a mí, será de gran bendición para su vida y para sus hijos. Estamos en la serie con nuestro hermano Aarón Cisneros, en la serie Cimentados. Estamos exponiendo los miércoles fundaciones esenciales para aquel creyente que ya conoce al Señor, pero también para el no creyente que quiere conocer más sobre nuestro Padre Celestial. Y hoy tengo yo el privilegio de presentarles otra instalación de Cimentados, y me puede acompañar a Josué, capítulo 24. Estaremos leyendo capítulo 24, versos 14 al verso 17. Agarre su Biblia y la palabra del Señor inicia diciendo así: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Mucha gente usa ese pedazo de escritura para formar bosquejos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero a mí me gustaría usar un pedazo del capítulo 14 para formar esta prédica. El capítulo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Y de eso les quiero hablar en esta tarde. Cimentados en integridad. La integridad, y especialmente la integridad en Dios, es un tema que le falta a la gente entender, y ojalá que yo pueda ayudarles un poquito a entender más qué es la integridad, cómo trabaja y cómo usar la integridad con Dios. Y para comenzar, la escena comienza con Josué exponiendo, comunicando la palabra que el Señor le había puesto en su corazón para poder comunicárselo al pueblo de Israel. Israel ya había salido de Egipto. Nuestro hermano Moisés ya se había ido con el Señor, y Josué fue dejado como líder, como encargado del pueblo de Israel. Y Dios le estaba dando un mensaje a Josué que en torno a Josué le daba al pueblo. Y Dios estaba haciendo a Israel recordar memorias de los tiempos de Egipto para enseñarles qué no hacer en el futuro. Les estaba recordando de cosas del pasado para que su futuro pueda ser cimentado, para que su futuro sea mejor de lo que habían pasado. Y el verso 14 dice: quitad de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Básicamente instruyéndolos a no caer presos a los dioses que Egipto tenía y a los dioses que los israelitas adoraban, a no caer presos a los hábitos que Israel tenía en Egipto, a no caer preso a los rituales que podían haber cometido en el desierto con Moisés, porque Moisés pasó por muchos dolores de cabeza con el pueblo de Israel, porque bien, el Señor los sacó de Egipto, pero era casi imposible sacar a Egipto del pueblo de Israel. Y aquí el Señor le está inculcando al nuevo pueblo, bajo el mando de Josué: no hagan estas cosas, quitad los dioses de sus corazones, no se vuelvan como el pueblo viejo que tenían. Quiero que mi creación y mi pueblo sea nuevo para la tierra que les estoy preparando. No tengan esos mismos dioses que sus ancestros tenían, no adoren a los ideales que sus ancestros adoraban. Y aquí alguien equivocado pudiera decir que Dios es un Dios centrado en solo sí mismo, que quiere solamente Él la atención, quiere que todo esté bajo su mando. Pero no pueden estar más lejos de la realidad. Dios manda a quitar esos dioses de entre vosotros, a quitar esos hábitos malos que el pueblo anterior tenía, quitar esos rituales, esos ideales, porque esos dioses no prevalecieron. Podemos ver en el pueblo de Egipto, los dioses que ellos tenían no prevalecieron, cayeron. Los dioses que en ellos creían eran falsos y no les ayudaba. Dios nos está mandando aquí
a quitar los dioses viejos, porque la gente muere bajo los dioses falsos. La gente sufre bajo el mando de dioses falsos. La gente, en vez de estar feliz, está triste, sometiéndose a un Dios falso. Y el Dios nos quiere proteger de eso, para que el pueblo de Israel no perezca como sus ancestros perecieron en el desierto. Aquí Dios está estableciendo una nueva orden, un nuevo pueblo bajo el mando de Josué. Y no quiere que este pueblo cometa los mismos errores que cometieron Israel hace muchos años. No quiere que estos israelitas se sometan bajo el mando de falsos dioses. No quiere que manchemos el futuro. No quiere que manchemos lo que está por venir. Y Dios está haciendo todo lo posible para poder llamar a su creación para atrás a Él. Está haciendo todo lo posible para que su creación recapacite quién es Dios, quién es su creador y a quién debe de estar dedicando su vida. Desafortunadamente es el humano que en su ignorancia se ha desviado de los caminos del Señor y no toma al Señor en cuenta, no toma al Señor en serio y se está haciendo un hoyo mucho más grande. Y Dios aquí instruye al pueblo de Israel en el verso 14 diciendo: los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Recuérdese esa palabra, al otro lado del río. Aquí yo puedo ver la bondad de Dios con el pueblo de Israel. Puedo ver que Dios les inculca a dejar los dioses atrás al otro lado del río. De las cosas que adoraban al otro lado del río, los dioses que tenían, los rituales que hacían, que se queden al otro lado del río y no pasen a ese lado del río. Les dicen: dejen los hábitos malos, dejen los pecados malos allá atrás y no me metan lo malo en esa tierra. No vaya a ser que me metan un Dios falso aquí en la tierra que yo los preparé para usted. No vaya a ser que un accidente pase. No vaya a ser que algo malo pase y un Dios que antes el pueblo oraba, ahora se meta a mi tierra que yo les preparé para ustedes. Tengan cuidado, Israel, les está diciendo Dios. Y Dios nos está diciendo eso a nosotros. Y Dios me lo pudo transmitir a ese tiempo que estamos viviendo. Tanto como el pueblo de Israel pudo vivir con sus dioses, con sus espíritus, con sus creencias, asimismo Dios me lo pudo conectar al 2020. Si bien, como el mundo entero hemos estado en un estado de sorpresa, el mundo total sufrió un cambio drástico, nadie se esperaba esto, hábitos fueron quebrados y gustos se fueron quebrados, muchas cosas cambiaron, unos para el bien, otros para el mal. Y aquí Dios nos está diciendo: como el mundo está cambiando, quiero que ustedes cambien para el bien. Justamente como Israel, lo estoy cambiando, ya pasaron el río. Quiero que cambien de su estado anterior a su estado nuevo. Asimismo, el Señor está moviendo la tierra, está sacando lo malo, para que el pueblo de Israel, Elohim, la iglesia cristiana aquí en la tierra, la gente que comparte el Evangelio, que cambiemos para el bien. Justamente como el mundo está cambiando, muchos lo ven para el mal, otros lo pueden ver para bien. Nosotros los cristianos deberíamos estar cambiando también para el bien. Había una historia que mi padre compartió aquí hace 2 domingos, una historia que antes lo habían invitado a él a un servicio de pastores aquí recientemente. Le habían invitado para que ore para que este virus se vaya de las casas, se vaya de los hogares, se vaya del mundo entero. Y mi papá, mi pastor, realizó que él quizás no tenía que orar por esas cosas. No tenía que orar que el virus se vaya por la razón que la gente quiere regresar a hacer el mal. La gente quiere regresar a hacer las cosas que antes le gustaban, las cosas que antes hacían mal. La gente quiere que se levante esta nube para poder regresar a hacer el pecado, para poder regresar a hacer lo que les gustaba a ellos, pero que no le agrada a Dios, para poder regresar a crear los hábitos que antes tenían, de no ir a la iglesia, de no leer la palabra, de no acercarse al Señor. La gente quiere que se levante este enemigo de la tierra para poder contribuir al pecado en el mundo. Y no está tan lejos del pueblo de Israel. El Señor sabía que quizás alguien o un pueblo o un grupo de gente puede comenzar a adorar falsos dioses, puede comenzar a adorar creencias que no valen la pena aquí en la tierra que Él había establecido nuevo. Él sabía que la gente corría un riesgo
de adorar algo más que no sea Él aquí en la tierra, y le está inculcando, no porque Él quiera toda la atención, sino porque no quiere ver a su pueblo perecer, no quiere ver a su pueblo ser ignorante como el pueblo anterior. Lo que Dios nos quiere decir: no sigan haciendo lo que antes les dañaba, no sigan haciendo lo que antes les hacía daño, no solo a ti, sino a tu familia, a tus hijos. Quizás muchos de nosotros teníamos hábitos malos que ahora el Señor ha quebrado, y nosotros no nos gusta, pero tenemos que entender que es todo para el bien. Aunque quizás no se mire como algo malo en nuestros mundos, es malo ante Dios. No le agrada a Dios, y el Señor está moldeando nuestras vidas, cada uno de nosotros, a como Él nos quiere. Está quebrando hábitos malos, rituales, ideales, prioridades, para que el pueblo aquí en la tierra viva mejor. Y el Señor nos está ayudando. No le pidamos al Señor nuestro Salvador que suba esta nube de la tierra, que quite este virus de la tierra, para nosotros poder regresar a hacer las cosas malas. Tenemos que pedirle al Señor por sanidad, por supuesto, por cuidado sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestra familia. Pero más importante, Señor, cambia cosas en mí que antes me hacían daño antes de esa pandemia. Cambia cosas en mí que antes cometía errores en la iglesia, en mi familia, en mi trabajo. Cambia cualquier cosa que no te agrada a ti, y quizás me gusta a mí, pero ya sé que al fin del día me mejora mi espíritu, me mejora mi ser, y también mejora mi familia. Gracias te doy, Señor, y no te pido por que esta nube se suba, te pido que esta nube nos ayude a entenderte más. El verso 15 comienza diciendo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. El mensaje aquí es muy claro. Si te parece difícil servir a nuestro Dios, si te parece difícil dejar las cosas malas atrás al otro lado del río, si te parece difícil crear hábitos nuevos a este lado del río, a esta tierra nueva que el Señor nos ha preparado, si te parece difícil adorar al Señor aquí en este virus, en esta pandemia, si te parece difícil todo eso, entonces ve y adora a aquellos dioses que tú formases antes de conocer al Señor. Adora a esos dioses quizás que formases en pecado, en cosas malas, en cosas vanas. Adora a esos dioses, pero no te irá bien. Esos dioses, lejos de ser reales, son tan falsos que cualquier persona que la adora se convierte en ese Dios, se convierten muertos. Y los dioses que Egipto había formado y los dioses que Israel adoraba, ahora se han transferido al mundo ahorita. Se han transferido al año 2020 en nuestro mundo ahorita. Desafortunadamente, el pecado se ha transferido desde entonces como era ahí, ahora, hoy en día. No en forma física, no en forma de ídolos, no en forma de estatuas, sino en forma espiritual. Hay muchos espíritus, demonios que son reales, porque el enemigo tiene el poder de traer a mucha gente cautiva bajo su reino. Desafortunadamente, ese pecado que el Señor les había advertido al pueblo de Israel se ha pasado a nuestro mundo. Pero esos dioses no tienen lo que mi Dios tiene. Mi Dios es real, mi Dios es un Dios sanador, un Dios que da gracia al necesitado, un Dios que capacita al fuerte, un Dios que da felicidad y que no da tristeza, un Dios que ama sin prejuicios y un Dios que perdona sin preguntar preguntas. Ese es el Dios que yo adoro, y ese es el Dios que Elohim puede adorar. Ese es el Dios que quizás usted, hermano, que todavía no conoce al Señor, puedes adorarle. Yo puedo decir fácilmente que mi familia y yo hemos sido abundantemente bendecidos por el Señor, por medio de su gracia. El Señor nos ha bendecido, y la única razón por qué la familia Cisneros Pastoral, la única razón por qué Elohim está de pie, es porque Dios ha mostrado su gracia en nosotros, en la gracia del Creador. Y yo sé que usted también, hermano, que nos está viendo, puede decir lo mismo del Señor, que el Señor, en vez de quitarnos, nos ha dado más que necesitamos. Y el Señor, como nos ama tanto, quiere cambiarnos para el bien. Ojalá que nos estemos dejando cambiar por el Señor en esas cosas que no nos gusten, pero en las cosas que son necesarias. Y si quieren ir a adorar a los dioses, el Señor les está diciendo:
adórenlos, pero les irá mal. Dios nos está moviendo al otro lado del río. No porque el otro lado del río sea peor, sino porque es mejor. El Señor nos está moviendo al otro lado del río para poder empezar de nuevo. No es decir, borrar nuestras memorias, no es decir, borrar nuestras relaciones, borrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros amados. Es cambiar las cosas que nos hacen daño. Y el Señor nos está moviendo al otro lado del río por medio de esta pandemia, porque esta pandemia no es un accidente, es un propósito, es un plan de Dios. Ojalá que estemos regocijándonos, ojalá que estemos aprendiendo en este momento que el Señor nos quiere proteger y el Señor nos quiere cambiar en ese tiempo. Dios aquí lleva el pueblo de Israel a un lugar de cambio, a un lugar de oportunidad, a un lugar donde el pueblo de Israel puede decidir ser íntegro con Dios, que es lo que estamos hablando, o poder regresar al pecado que Dios los había sacado. Un lugar donde pueden empezar de nuevo, crear nuevas relaciones quizás para que siembre semillas nuevas y para que agarre frutos nuevos de la tierra nueva que el Señor le está preparando al otro lado del río. Muy importante que el Señor está dejando el otro pecado, lo otro mal hecho, los errores del pueblo de Israel al otro lado del río y nos está preparando lo mismito en ese tiempo. El Señor aquí está preparando una tierra en el mundo entero ahorita para que nosotros los cristianos podamos formar nuevas relaciones y nuevos hábitos que nos ayudan en nuestro trabajo, en nuestra familia, formar nuevas líneas de comunicación con nuestros amigos, hermanos, familiares, pero también que nuestros hijos también aprendan de nuestros ejemplos. Y el mensaje aquí, el Señor está diciendo, en medio de esta pandemia te estoy dando una oportunidad para hacer el bien y también una oportunidad de motivar a otros a hacer el bien. Ya basta que mi creación me ignore, ya basta que mi creación me falte el respeto. Ahora tengo su atención, búsquenme y yo los instruiré en mi camino, está diciendo el Señor, como una familia en Cristo. Y Josué aquí les asegura al pueblo de Israel, les asegura esto: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí el mensaje que Josué le está indicando al pueblo es que si alguien quiere hacer lo malo que nuestros ancestros hacían, si alguien quiere regresar al pecado que el Señor quiso sacar de nosotros, si alguien quiere regresar a adorar a esos dioses falsos, que lo haga. Pero el Señor estará recibiendo mi servicio, el Señor estará recibiendo mi integridad. Yo seré íntegro con el Señor. Quizás otros no puedan ser, pero mi familia y yo sí seremos servidores de Jehová. La casa de Josué y él serán servidores de Jehová. Si alguien se quiere perder en el pecado que el Señor trabajó tan fuerte para sacar de nosotros, que lo haga. Pero yo le entregaré mi servicio a Jehová. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Si alguien quiere hacer lo malo, si alguien quiere pecar, si alguien quiere seguir en esos malos pasos que él andaba o ella andaba, Dios está diciendo que Él no los va a detener, no los va a parar de hacer el mal. Si ustedes quieren crear cosas que no me agradan a mí, si ustedes quieren crear dioses que en torno a sus hijos estarán adorando juntos a ustedes, yo no lo voy a detener y ustedes tienen toda la libertad para hacerlo, pero les aseguro que no les va a ir bien. Aquel que se quiere perder, que lo haga. Pero tú, Josué, sírveme, porque yo tengo grandes planes para ti. Y tú, Elohim, que me estás escuchando, sirvámosle al Señor, porque Él ya tiene un propósito grande. El Señor ya ha visto el futuro y ya tiene grandes planes para aquellos que le somos íntegros en ese tiempo. Si nadie más lo quiere hacer, yo lo haré. Si nadie más lo quiere reconocer como Dios, yo reconoceré al Señor como mi Dios y mi Padre. Si nadie más lo quiere hacer como el pueblo de Israel, quizás unos no lo hicieron, yo quiero ser como Josué. Yo quiero inculcarle a mi casa, a mis amigos, a mi iglesia, que sean íntegros con el Señor en ese tiempo. Y déjame decirte, si otros quieren fallar, como te dije antes, mucha gente ahorita está ansiosa de que este virus se vaya para poder regresar a la normalidad de sus vidas, una normalidad de pecado, de malicia, que lo hagan. Pero tú, mi hermano, no te desanimes por causa de los errores o el pecado de alguien más. No te desanimes por la ignorancia de otras personas, quizás tus familiares.
esfuérzate tú y incúlcate a ti mismo, a tu familia, de ser íntegros y buscar el propósito de Dios en ese tiempo. Ahorita los cielos cargan un propósito y el Señor quiere que nosotros cachemos ese propósito que está en el mundo. Todo esto lleva un propósito. Lo que Dios tiene para ti y tu familia, todo tiene un plan. Y nuestro linaje es directamente afectado por lo que nacemos hoy. Como Josué lo hizo, sus hijos lo hicieron, su esposa lo hicieron. Josué tuvo un linaje que pudo servir al Señor. Pero todo empezó con él y con su integridad con él. Si nosotros hacemos el mal, nuestro linaje hace el mal. Pero si nosotros comenzamos a hacer el bien, nuestro linaje será bien. Nuestros niños o nuestros nietos podrán ser bendecidos por nuestras acciones. Y pidámosle al Señor que nos use y nos instruye en instruir a esos pequeñines que no tienen nada más que pasar su vida más que nosotros. Adoremos a Dios con integridad en este tiempo de renovación, me gusta llamarlo, en un tiempo donde podemos reflejar en aquellas cosas que hicimos mal o hicimos bien, reflejar en años que han pasado, en meses que han pasado. Ese tiempo solo ha sido como unos 5 meses, pero ya se siente como años. Reflejemos en las cosas que hicimos bien o mal. Reflejemos en las cosas que tenemos antes o después de Dios, las cosas que tenemos como prioridad. Y con eso los llevo a Job, capítulo 2, verso 9 al 10, que es un capítulo muy específico al tema que estamos hablando, que es la integridad. Y Job 2 comienza el versículo 9 diciendo así: entonces le dijo su mujer, hablando de la esposa de Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Me impactó mucho lo que dijo Job aquí. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir? Aquí me impactó mucho lo que dijo nuestro hermano Job en un tiempo de tribulación en su vida. Él había tenido consejo de maldecir a Dios, de maldecir su nombre y morir. Mas Job nos enseña que no solamente recibamos la bendición del Señor, que es una bendición grande, pero que también recibamos un propósito en lo malo que quizás trae el mundo, lo malo que trae el plan de Dios. No es decir que el plan de Dios es malo, sino que puede traer cosas malas ante nuestros ojos. Cosas que nosotros vimos como malas, Dios lo puede ver como bueno, viceversa también. Aquí Job inculca de no solo amar a Dios en el tiempo bueno, en el tiempo agradable, sino amar a Dios en el tiempo de sorpresa, en el tiempo de lo inesperado, en el tiempo de quizás tragedia. Nunca apartar el agradecimiento de Jehová, nunca dejar de ser íntegros con Jehová. La esposa de Job le dijo: ¿tú todavía mantienes tu integridad? Y Job le dice: sí, porque yo sé que el Señor tiene un propósito en lo que estoy pasando ahorita, y yo sé que el Señor tiene un propósito en mi vida ahorita. Yo sé que quizás Elohim tiene un propósito en este momento y el mundo entero. Yo creo que hay salvación para aquel que se arrepiente de sus pecados y aquel que recapacita y se reconcilia con el Señor y aquel que decide ser íntegro con el Señor. Y con eso me gustaría leerles los versos 16 y 17 en este mismo capítulo 24 de Josué. El verso 16 inicia diciendo: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Los versículos comienzan y concluyen con un pueblo de Israel declarando e inculcándose a sí mismo de que la lealtad y el servicio de ellos no se apartará del Señor, que la integridad será solamente el Señor, que ellos serán íntegros en el tiempo que ellos están en este mundo. Y su integridad declaran ellos que permanecerá con Jehová, que ellos nunca se apartarán del Dios que los sacó de Egipto y también del Dios que los salvó de una muerte segura. El verso 17 dice: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre,
y el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Dios ha hecho todas estas cosas. Ha sido un Dios protector que nos ha guardado en el camino. Entendemos que Dios los había sacado de una situación mala y ahora los estaba bendiciendo con una tierra nueva. Y lo mismo está pasando hoy en día. Dios está moviendo la tierra entera. Está moviendo los caminos. Está instruyendo al cristiano en su camino. Está inculcando al cristiano de no fallar, no cometer los errores que antes pudimos haber cometido. Y nos está instruyendo a dejar los dioses falsos atrás, esas cargas, y de seguirle a Él con una mente fresca, con un corazón puro y sano. Y ahora está la decisión en nuestras manos de seguirle, íntegros en su palabra, fielmente en sus filas, ayudando a otros también. O también está en nosotros poder cargar las cargas que antes teníamos, de pecar los pecados que antes cometíamos y de cometer los errores que antes nos dañaban y de seguir los hábitos malos que el Señor nos quiere sacar de ellos. Y está a nosotros si queremos empezar de nuevo o seguir en las malas costumbres que nos echaron a perder la tierra anterior. Estamos hablando de la integridad en esta tarde y la integridad es solo una de muchas formas de serle fiel a Dios. Empezando en esta serie Cimentados, hablamos de gracia, hablamos del entendimiento, hablamos de la salvación, de la fidelidad. El hermano Aarón la semana pasada trajo Cimentados en unión y hoy estamos hablando de Cimentados en integridad. Como le dije antes, la integridad es una de las muchas formas de serle fiel a nuestro Creador. Y la integridad es siéndole fiel al Señor cuando todo se mira al opuesto. Siéndole fiel al Señor cuando las cosas están en contra de nosotros. Siéndole íntegros a Dios en los momentos más difíciles que la vida puede traer. Pero la integridad a Dios es adorando a aquel, como dice el verso 17, aquel que nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre cuales pasamos. Justo como Dios salvó al pueblo de Israel de una muerte segura, el Señor nos otorgó vida nueva por medio de la salvación. Ya que nosotros tenemos la salvación, tenemos la responsabilidad de acercar a otros a los pies de Cristo. El Señor tiene un amor grandísimo y una pasión para su creación. Y es nuestra responsabilidad, nuestro deber, de acercar la creación con el Creador, nuestro Padre. Justo como Dios nos sacó del malo, también el Señor espera que usemos nuestra integridad a sacar a otros del malo. Espera integridad en la tierra nueva que Él ya nos ha preparado. La tierra vieja queda atrás, ahora necesitamos mirar al futuro, mirar las oportunidades que el Señor tiene, mirar las puertas que se van a abrir. Ya no podemos enfocarnos en el pasado porque el pasado quedó atrás. El Señor está preparando el futuro para nosotros y tenemos que prometerle al Señor de ser íntegros en el futuro que nos espera. De ser íntegros en no rendirnos, porque rendirse es fácil. Pudo haber sido fácil para el pueblo de Israel rendirse ante los dioses de Egipto que los podían haber seguido. Pudo haber sido para Israel rendirse a un dios de Egipto, a unos rituales, a unos espíritus, a unas creencias falsas. Pero no lo hicieron. El pueblo de Israel fue íntegro, pero Dios puso un llamado en Josué y Josué usó su integridad para completar ese llamado. Un llamado que no solo le afectaba a él y a su familia, sino afectaba a todo el mundo. Josué supo la responsabilidad que él tenía y fue íntegro en completar esa responsabilidad y no se rindió, y nosotros no tenemos ninguna excusa por qué rendirnos. Dios ama a su creación y es nuestra responsabilidad regresar la creación con el Creador. Hay una historia de un varón llamado Taylor Wilkinson que una noche iba manejando en Nueva York, un hombre cristiano, pero había salido a manejar porque se había sentido un llamado de Dios, que sentía que Dios le había dicho: maneja porque va a haber alguien en necesidad por mí. Él manejó por horas y horas y horas, y ya cada vez que el sol se estaba bajando, él decía: Señor, ya me voy a casa, ya no encontré nada. Pero él escuchaba en su mente que el Señor le estaba diciendo: ve un poquito más, no te rindas, ve un poquitito más. Taylor Wilkinson encuentra un varón caminando en las calles. Estaba lloviendo esa noche. Un varón descuidado. Taylor para su carro inmediatamente y sale. Y el hombre, asustado un poquito, no lo reconoce. Y Taylor le dice: oye, ¿necesitas tú de Dios? Nada más así.
Sin pregunta, nada más le dice, necesitas a Dios. Siento que necesito orar por ti, siento que necesito bendecirte con la gracia del Señor. El hombre vagabundo le dijo, sí, claro que sí necesito a Dios. Es más, yo soy cristiano, yo tengo a Jesús aquí en una cadena en mi cuello. Taylor le responde, ¿alguien te había hablado de Dios antes? El varón le dice, sí, en Nueva York hace muchos años estaba caminando y un hombre se acercó a mí y aceptamos a Cristo juntos. Y Taylor le dijo, ¿tú reconoces a ese hombre? ¿Te recuerdas de su nombre? Algo Wilkinson, le dijo él. Y Taylor le dijo, ese hombre fui yo. Y ahora sé que te has desviado, pero la gracia del Señor está aquí. Y el Señor me indicó a regresar a las calles para buscar si había alguien. Y aquí estás tú. Recibamos y vamos a reconciliarte con el Señor y no peques más. Esa vida de este hombre fue salvada esa noche. Esta historia es solo una de muchas historias que muestran la pasión de Dios para su creación. Como le dije antes, Dios no mandó a su pueblo a no adorar otros dioses porque Él quiere toda la atención, porque Él quiere toda la adoración. Lo manda porque si su pueblo no adora a otros dioses, estará salvo, estará seguro. Su pueblo va a prosperar si ponen su mirada en Dios, porque Dios prospera y Dios bendice. Como Dios amó a este hombre, Dios ama a toda su creación y Dios quiere que su creación se acerque. El momento no ha sido más oportuno que ahorita. El Señor sabe que hay muchos creyentes de la palabra que están fallando en alguna área y quiere sacarlos de esa falla. Muchos creyentes que están pecando, el Señor quiere sanarlos y se quiere que ellos se reconcilien. Y eso es lo que espero que muchos hagamos, eso espero que muchos podamos hacer, mejorar nuestro tiempo con el Señor y mejorar nuestras tácticas y nuestras alabanzas al Señor, nuestras palabras. Justo como Israel juró en el desierto que no se iba a apartar de Dios, asimismo nosotros deberíamos hacer un juramento a Dios de que esa necesidad de otras almas, esa pasión de agarrar otras almas para Cristo, nunca se aparte de nuestro corazón y que una vez más podamos reunir la creación con el Creador que es Dios. Dios está sacando a su pueblo de aquel mundo que corrompimos, de aquel mundo pecador, aquel mundo que la gente cometía error día tras día, pecado tras pecado. Dios está sacudiendo el mundo entero, no para el mal, no porque quiere ver a su creación fallar, sino porque quiere convertirnos íntegros en Él. Quiere que nosotros mostremos integridad donde no se mira esperanza, que mostremos integridad donde los obstáculos están contra nosotros, pero el Dios está con nosotros. De aquella tierra que no cuidamos, Dios nos está sacando, nos está proveyendo una tierra nueva, físicamente, espiritualmente. Dios nos está dando una oportunidad para poder ser mejor. Justamente como les dio una oportunidad aquí a Israel en el desierto, de pasarlos al otro lado del río, Dios nos está pasando a otro nivel espiritual, otro nivel de enseñanza, de esperanza. Y la única cosa que debería estar permanente sería nuestra integridad con Dios, serle íntegro en cada momento, serle íntegro en los obstáculos, serle íntegro en las tentaciones, serle íntegro en los problemas que este mundo puede traer. Y una vez más, nuestro linaje será directamente afectado por ello. Nuestro linaje será directamente afectado por nuestras acciones hoy. No cometamos los errores de antes que pudimos haber cometido. El Señor está dando una oportunidad nueva para ser mejor. Y con eso quiero comenzar una oración para aquel mujer, para aquel hombre que siente que sus pecados los han alejado del Señor. Y te digo que el Señor te perdona en este momento y el Señor quiere ofrecerte su gracia. También a Elohim le inculco que nunca más hagamos los errores que pudimos haber cometido antes, que nos espera un gran futuro aquí como una iglesia, como una familia, pero también nos esperan grandes momentos donde la única fuerza que vamos a tener será la integridad de Dios, y ojalá que nosotros podamos ser cimentados y firmes en la integridad a nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde concluimos este mensaje, concluimos la plática que pudimos haber tenido, concluimos el tiempo de familia que compartimos juntos una vez más por medio de estas redes sociales. Señor, pedimos
por el pecado del mundo, Padre, que el mundo pueda aprender de sus errores y pueda quebrar esos malos hábitos que antes tenía y poder reconciliarte con ti y poder reconocer que tú eres el único viviente Dios en este mundo. Te damos gracias, Señor, porque tú has permanecido en medio de esa tembladera, en medio de ese sacudimiento, Señor. Tú estás mostrando tu fidelidad y tu gracia día tras día, Padre. Podemos ver tu bondad, podemos ver tu amor en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Doy gracias por mis hermanos que pudieron estar con nosotros una vez más. Doy gracias por cada mujer y varón que salen a agarrar sustento para sus familias. Bendigo a cada joven y cada niño que estuvo con nosotros en familia, Señor. Damos gracias por la familia Luín. Damos gracias por el momento que pudimos compartir una vez más. Señor, te juramos y prometemos ser íntegros contigo. Íntegros en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras recámaras, en nuestro trabajo. Íntegros en todo momento, porque la integridad trae esperanza y la esperanza se convierte en acción. Te damos gracias una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, era un gusto y un placer exponer la palabra en esta tarde. Este fue Cimentados en Integridad y ojalá que se sean íntegros en la palabra del Señor, íntegros en las promesas que el Señor le ha dado, íntegros en la gracia que el Señor da. Nos vemos aquí para la próxima. Los amo y los bendigo en el nombre del Señor, en el nombre de mi Salvador y su Salvador. Lo mido hasta la próxima. Amén y amén.